No me di la vuelta porque eso no es lo que se hace cuando tienes una misión, un horario y la reputación de ser la guardabosques que no necesita refuerzos para una patrulla rutinaria. Y me dije a mí misma que el silencio era solo el calor, que volvía perezosos a los pájaros, aunque nunca lo había oído todo tan quieto. Aparqué en las coordenadas del inicio del sendero, donde la FR 418 termina en una rotonda con un oxidado panel informativo del Forest Service y una papelera que alguien había tirado, probablemente osos. Y cuando salí del vehículo, el silencio fue aún más pronunciado, sin el ruido del motor para cubrirlo. Ni cantos de pájaros, ni parloteo de ardillas, ni zumbido de insectos, solo el viento y el crujido de los troncos de pino, ponderosa al rozarse, y esa sensación que tienes cuando te están observando. Solo que miré a mi alrededor y no vi más que árboles y sombras, y el sendero vacío que se adentraba en las quebradas, donde el sol de la tarde trazaba haces dorados a través del dosel. Cerré el vehículo, me eché la mochila al hombro y empecé a subir por el sendero, con la radio enganchada al arnés de pecho y mi arma reglamentaria, cómodamente apoyada en la cadera derecha, donde la había llevado durante 3 años sin desenfundarla jamás, salvo para las prácticas de tiro. El sendero era una antigua pista para jeeps de los años 70, de antes de que designaran esta zona como área sin acceso por carretera. 2 roderas paralelas cubiertas de hierba de manojo y altramuces, y algún que otro pino ponderosa joven que intentaba reclamar la cicatriz. Y las coordenadas situaban el campamento ilegal a unas 2 millas, donde el sendero cruza un desagüe estacional que lleva agua durante el deshielo y el monzón, pero que se seca en junio. Avancé a buen ritmo porque la pendiente era suave y llevaba poco peso. Solo el equipo para pasar la noche. Mi equipo de guardabosques y 3 litros de agua, porque la fuente fiable más cercana estaba a 5 millas al este, en Volunteer Spring, y calculé que llegaría al lugar antes del atardecer. Lo despejaría esa misma tarde y volvería a la mañana siguiente antes de que apretara el calor. Lo primero que noté fue el olor. A 1,5 millas, más o menos, donde el sendero sube por un collado entre 2 lomas bajas, cubiertas de roble, de gambel y manzanita. Me golpeó al coronar el collado y empezar a bajar por el otro lado. Un olor como si algo hubiera muerto y lo hubieran dejado pudrirse al calor. Ese hedor orgánico y denso que te quema los senos nasales y te cierra la garganta. Solo que no se parecía a nada muerto que hubiera olido antes. Y mira que había olido muchas cosas patrullando por las zonas remotas, donde alces y ciervos mueren por causas naturales, y los carroñeros no siempre los encuentran enseguida. Este era más almizclado y más agudo a la vez, casi dulce por debajo de la podredumbre, y aparecía y desaparecía con la brisa, como si lo que lo producía se estuviera moviendo, o el viento estuviera cambiando, o simplemente me lo estuviera imaginando, porque el silencio me estaba afectando. Me detuve en medio del sendero e hice un barrido de 360 grados como nos enseñaron en la formación, buscando puntos de origen, movimiento y cualquier cosa que no cuadrara, y no vi nada raro, salvo que la manzanita, a 20 metros, ladera abajo, parecía haber sido atravesada recientemente por algo grande que había dejado ramas rotas y hojarasca revuelta en una línea que desaparecía en la espesura del robledal. Marqué la ubicación en mi reloj con GPS e hice una foto con el móvil, porque ese es el protocolo para cualquier cosa inusual. Y luego seguí avanzando, porque todavía me quedaba media milla hasta el campamento y el sol se dirigía hacia el oeste, y quería terminar antes de que anocheciera. El olor se desvaneció al cabo de otros 100 metros, y los arrendajos empezaron a graznar de nuevo, lo que me hizo sentir mejor,
aunque no podría haber explicado por qué su silencio me había molestado tanto. Y para cuando llegué al cruce del desagüe, ya casi me había convencido de que el olor era solo un alce muerto, o quizá la presa de un oso que los pumas habían escondido y a la que volverían más tarde. El desagüe estaba completamente seco, como esperaba. Solo un cauce arenoso de unos 4,5 metros de ancho con pinos ponderosa y abetos de Douglas, creciendo densamente en ambas orillas, y una senda de animales que lo cruzaba en ángulo. Salté dentro y estaba a medio camino cuando vi la huella. Estaba en un trozo de arena húmeda cerca de la orilla este, donde alguna filtración subterránea mantenía el suelo húmedo incluso en la estación seca. Una única pisada, profunda y clara, como si alguien la hubiera dejado en el último día o dos, antes de que la humedad pudiera secarse y desmoronar los bordes. Solo que no era una huella de bota, ni un pie humano descalzo, ni nada que hubiera visto en 3 años rastreando animales y buscando excursionistas perdidos. Me agaché a su lado y saqué el móvil para hacer fotos desde 3 ángulos, mientras mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. La huella tenía una forma más o menos humana, pero era más grande, mucho más grande, 43 centímetros, desde el talón hasta el dedo más largo y 18 de ancho en el metatarso, con 5 marcas de dedos distintas que mostraban crestas dérmicas en la arena húmeda, un arco plantar plano y un impacto del talón que se había hundido casi 5 centímetros en el sustrato. La longitud de la zancada sugería una locomoción bípeda, la profundidad sugería algo muy pesado y la separación de los dedos sugería algo adaptado a terrenos abruptos, y cada explicación racional que intenté aplicar simplemente resbalaba sobre la evidencia como el agua sobre una lona encerada. Tomé medidas con mi cinta métrica de bolsillo y marqué la ubicación en mi GPS, y no me permití pensar demasiado en lo que significaba, porque si lo pensaba tendría que llamar a la central por radio y explicar lo que había encontrado, y me harían preguntas para las que no tenía respuesta. Así que en vez de eso, me dije que probablemente era una broma, algún cazador o excursionista con pies falsos, gastando una broma, aunque las crestas dérmicas eran demasiado detalladas, la profundidad demasiado uniforme y la ubicación demasiado aleatoria para que alguien se hubiera molestado. Salí del desagüe y continué hacia el este, hacia las coordenadas del campamento, e intenté concentrarme en mi respiración, en mis pisadas y en los sonidos normales del bosque, que habían vuelto ahora que me movía de nuevo. Pero no podía dejar de pensar en esa huella y preguntarme qué la había hecho y si todavía estaría cerca, observándome desde la espesura del robledal, donde no podía ver a más de 10 metros en ninguna dirección. El campamento ilegal estaba exactamente donde decían las coordenadas. Un pequeño claro de unos 12 metros de ancho con un círculo para hogueras hecho de piedras apiladas. Un par de plataformas para tiendas allanadas en el manto de acículas y basura esparcida por el perímetro de esa manera descuidada que te dice que a los campistas les importaban un bledo los principios de no dejar rastro. Lo fotografié todo para el informe de la infracción y empecé a recoger la basura en una bolsa que había traído para ello, sobre todo latas de cerveza, envoltorios de comida y una lona rota que alguien había intentado usar como doble techo. Y mientras trabajaba no dejaba de mirar a la linde del bosque, porque no podía quitarme la sensación de que no estaba sola, aunque no podía ver ni oír nada que lo justificara. Las sombras se alargaban y la luz se volvía de un rojo dorado, como ocurre antes del atardecer en las tierras altas, y decidí acampar aquí por la noche en lugar de volver a oscuras, porque el sendero no estaba bien mantenido, y no quería arriesgarme a un esguince de tobillo o algo peor, si no podía ver dónde pisaba.
Monté mi tienda en la plataforma menos dañada y encendí mi hornillo de acampada para calentar agua para la cena. Y mientras el agua hervía, me senté en un tronco y actualicé mis notas de la patrulla en el móvil, intentando decidir si mencionar la huella en mi informe oficial o simplemente dejarlo como algo sin explicación. Lo inteligente era documentarlo todo y dejar que los biólogos de fauna salvaje lo resolvieran. Pero sabía cómo iría esa conversación. Las preguntas cuidadosas sobre si había estado bebiendo o si el calor me había afectado. Las bromas sobre avistamientos de pie grande y la temporada turística. La anotación permanente en mi expediente de que había presentado un informe sobre un críptido, que me seguiría en cada evaluación de ascenso y solicitud de traslado durante el resto de mi carrera. Así que llegué a un acuerdo conmigo misma y decidí que mencionaría una huella inusualmente grande de origen desconocido y dejaría que sacaran sus propias conclusiones. Y estaba tecleando eso en mis notas cuando oí el primer golpe seco. Vino del norte, de algún lugar en la densa arboleda de pinos, ponderosa ladera arriba del claro. Un único y agudo crack, como si alguien golpeara un tronco de árbol con un bate de béisbol o una roca grande, lo bastante fuerte como para oírse claramente por encima de los cantos de los pájaros al atardecer y el siseo de mi hornillo. Levanté la vista del móvil, miré fijamente al bosque y esperé un segundo sonido, pero no llegó ninguno, solo el viento, los pájaros y la vocecita en mi cabeza que decía: no es nada, probablemente solo una rama muerta que cae o un árbol que se asienta. Aunque llevaba 3 años en este bosque y nunca había oído a un árbol asentarse a hacer un sonido como ese, volví a mis notas e intenté concentrarme en la pantalla, pero ahora estaba escuchando de verdad. ¿Cómo haces cuando tu sistema nervioso ha decidido que algo va mal, aunque tu mente consciente aún no se haya dado cuenta? Y quizá 2 minutos después lo oí de nuevo desde un lugar diferente. Otro golpe seco desde el lado este del claro, a unos 100 metros, de la misma duración y volumen que el primero. Me levanté, apagué el hornillo y me quedé escuchando, con la mano derivando hacia mi radio sin pensarlo realmente, y estaba a punto de llamar a la central para informarles de que había acampado cuando llegó el tercer golpe desde el sur, más cerca esta vez, quizá a 60 metros, y fue entonces cuando supe con absoluta certeza que algo se estaba moviendo por el perímetro de mi posición en un patrón deliberado que no era aleatorio ni natural. Se me erizó el vello de la nuca, se me secó la boca, y todos mis instintos me decían que recogiera ahora mismo y me fuera mientras aún hubiera luz. Pero la parte racional de mi cerebro decía que era una locura, que probablemente solo eran adolescentes de Flagstaff tomándole el pelo a una guardabosques solitaria porque les parece divertido, y que si pedía refuerzos por unos golpes, nunca me lo perdonarían. Así que me quedé quieta, saqué mi Maglite de la mochila y mi mano tocó la empuñadura de mi arma solo para asegurarme de que estaba allí, y grité con mi mejor voz de autoridad que esto era terreno del Forest Service, y que quienquiera que estuviera ahí fuera debía mostrarse inmediatamente e identificarse. Nada respondió, salvo el viento y los primeros grillos comenzando su coro vespertino y un cuervo graznando en algún lugar lejano al oeste. Y me quedé allí, en medio del claro, sintiéndome expuesta, estúpida y asustada, todo a la vez, mientras el sol se hundía tras la cresta y las sombras pasaban del rojo al morado y a ese azul profundo, que significa que te quedan quizá 20 minutos para la oscuridad total. Pensé en mis opciones y ninguna era buena. Irme significaba moverme por un bosque que no podía ver, mientras algo potencialmente hostil me rastreaba. Quedarme significaba pasar una noche en una tienda que no detendría nada más grande que un mapache.
Pedir ayuda por radio significaba explicar por qué me sentía amenazada por unos golpes y una huella rara. Y las tres opciones me hacían sentir débil, incompetente y paranoica, que es quizá por lo que no hice ninguna de ellas, y en su lugar me quedé allí, congelada como una presa, mientras mi corazón martilleaba. Mi respiración se volvía superficial y el bosque se oscurecía por momentos. El olor me golpeó justo cuando se desvanecía la última luz, ese mismo hedor almizclado a podredumbre y perro mojado que había encontrado en el sendero, pero mucho más fuerte ahora, lo bastante fuerte como para que me lloraran los ojos y se me encogiera el estómago, y venía de Barlovento, lo que significaba que lo producía estaba al norte de mi posición, en la espesura del bosque. Encendí mi Maglite y barrí con el haz la linde del bosque, y no vi más que troncos de pino, ponderosa, sotobosque y el brillo verde reflejado de lo que probablemente era un roedor o un pájaro pequeño. Y estaba a punto de gritar de nuevo cuando oí pisadas, pesadas pisadas bípedas, moviéndose por la maleza ladera arriba, con un ritmo demasiado lento y deliberado para ser un ciervo corriendo o un alce asustado. Los pasos se acercaron y los seguí con la linterna, pero el haz no era lo bastante potente como para penetrar más de 12 metros en el bosque, y lo que fuera que hacía el ruido se mantenía justo fuera de ese alcance, caminando en paralelo al borde norte del claro, como si estuviera probando mi respuesta o esperando a que hiciera algo predecible. Saqué mi radio, pulsé el micro y dije: Central, aquí la guardabosques Whitehorse en las coordenadas del inicio del sendero 418. Solicito control de estado. Y recibí estática y una transmisión entrecortada que sonaba como parte de la voz de Mackie, diciendo algo sobre volver a llamar por la mañana. Y luego la señal se cortó por completo, y me di cuenta de que estaba en una de las zonas muertas, donde el terreno bloquea la línea de visión, con el repetidor más cercano. Probé con mi móvil y no tenía cobertura, lo que no era sorprendente tan adentro de la zona sin carreteras. Y me quedé allí con dos dispositivos de comunicación inútiles, una linterna y un arma que nunca había disparado excepto a dianas de papel. Y tomé una decisión que probablemente me salvó la vida, aunque en ese momento me pareció una cobardía. Recogí mi equipo lo más rápido que pude, sin hacer ruidos de pánico. Desmonté la tienda y la metí en la mochila. Apagué el hornillo y cogí mi bolsa de comida. Y empecé a moverme de vuelta hacia el sendero, mientras barría con mi linterna en arcos amplios, e intentaba vigilar todas las direcciones a la vez. Las pisadas cesaron cuando empecé a moverme, lo que de alguna manera fue peor que si hubieran continuado, porque ahora no sabía dónde estaba la cosa, ni qué estaba haciendo, ni si me estaba siguiendo o se había adelantado para emboscarme en el sendero. Llegué al desagüe en unos 15 minutos de caminata rápida, con el corazón intentando atravesarme las costillas y la respiración agitada no por el esfuerzo, sino por puro terror adrenalínico. Y cuando bajé al cauce arenoso, vi huellas frescas, múltiples huellas, que iban en ambas direcciones por el fondo del desagüe, con la misma configuración de 43 centímetros, los profundos impactos de talón y la ancha separación de los dedos. No estaban allí hacía 2 horas, cuando crucé este mismo lugar, lo que significaba que algo había bajado aquí mientras yo montaba el campamento y había recorrido el desagüe en ambas direcciones, como si estuviera patrullando, buscando o reclamando territorio. Y no me detuve a fotografiarlas, ni a medirlas, ni a seguir ninguno de los protocolos de documentación, porque lo único que quería era volver a mi vehículo, cerrar las puertas con llave, alejarme de este lugar y no volver jamás. Salí del desagüe por el lado oeste y tomé el sendero a un ritmo casi de carrera, con la mochila rebotando contra mi columna y el haz de mi linterna saltando por el camino,
y cada sombra parecía algo agazapado y listo para abalanzarse. Habría cubierto quizá un cuarto de milla cuando oí la sacudida de un árbol. Vino del lado sur del sendero, a unos 15 metros, el sonido inconfundible de algo grande agarrando un pino, ponderosa de tamaño mediano, y sacudiéndolo con la violencia suficiente para hacer que toda la copa se balanceara y soltara acículas y pequeñas ramas. Giré hacia él con mi linterna, pero no pude ver nada excepto el árbol aún moviéndose y el suelo revuelto en su base, donde algo había estado de pie momentos antes. Seguí moviéndome y la sacudida se repitió. Ahora desde el lado norte, más cerca del sendero, un árbol diferente agitándose como si estuviera atrapado en una tormenta de viento, solo que no había viento, y empecé a correr porque caminar no era lo bastante rápido, y quedarse quieto significaba morir o algo peor. La siguiente milla fue una neblina de terror y esfuerzo físico. Mis botas golpeando el sendero, las correas de la mochila clavándose en mis hombros, y mis pulmones ardiendo por la altitud y el esfuerzo. Y detrás de mí, o a mi lado, o delante de mí, ya no podía distinguirlo. Había sonidos, pisadas que mantenían el ritmo a través del bosque, estruendos periódicos cuando algo golpeaba el suelo o un árbol, y una vez, una vocalización jadeante y grave que no sonaba como ningún animal del que hubiera aprendido en la formación sobre fauna salvaje. No miré hacia atrás porque mirar atrás significaba reducir la velocidad, y reducir la velocidad significaba que algo me atraparía. Así que simplemente corrí con mi linterna, rebotando locamente, mi radio golpeando contra mi pecho y mi mente repitiendo oraciones que no había rezado desde la infancia, porque no había nada más a lo que aferrarse excepto la esperanza de llegar al vehículo antes de que lo que fuera que me estaba cazando decidiera dejar de jugar y terminar con esto. Vi las luces del inicio del sendero a través de los árboles y eché un último sprint que me dejó sin aliento y mareada. Salí disparada al aparcamiento, busqué a tientas las llaves en mi bolsillo y estaba alcanzando el tirador de la puerta cuando me di cuenta de que el vehículo estaba más bajo de lo que debería, inclinado hacia la derecha como si algo hubiera dañado la suspensión o quitado el aire de los neumáticos. Corrí hacia el lado del pasajero e iluminé las ruedas con mi linterna, y el corazón se me cayó a los pies cuando vi que los dos neumáticos del lado derecho estaban pinchados, no perforados ni rajados, sino completamente deshinchados, como si algo hubiera abierto los vástagos de las válvulas, o los hubiera aplastado de alguna manera. Y supe con absoluta certeza que esto no era un fallo mecánico ni vandalismo de adolescentes al azar, sino algo deliberado y calculador, destinado a mantenerme aquí durante la noche, en la oscuridad, con lo que fuera que estaba dando vueltas justo más allá del alcance de mi linterna. Entré en el vehículo de todos modos. Cerré todas las puertas con llave y probé el contacto, y el motor arrancó, lo que al menos era algo, y me quedé allí sentada con la luz interior encendida, la mochila todavía a la espalda, y las manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante, mientras intentaba pensar en un plan que no terminara conmigo muriendo sola en el bosque. La radio seguía sin recibir nada más que estática. Mi móvil seguía sin señal, y la ayuda más cercana era la oficina del distrito en Flagstaff, a 16 millas, por una pista forestal que no podía conducir con dos neumáticos pinchados, sin destrozar las llantas y probablemente el eje. Podía cambiar un neumático con la rueda de repuesto, pero no tenía una segunda, y la idea de salir del vehículo para usar el gato mientras algo observaba desde la linde del bosque hizo que se me encogiera la vejiga y se me estrechara la visión por el pánico. Me quedé sentada allí durante quizá 10 minutos, intentando forzar mi respiración para que volviera a la normalidad y fracasando. Y fue entonces cuando la primera piedra golpeó el techo.
cayó con un estruendo metálico que me hizo chillar y agacharme instintivamente. Una piedra del tamaño de una pelota de béisbol, a juzgar por la abolladura que dejó en el panel del techo, y fue seguida 3 segundos después por otra que golpeó el capó y resquebrajó el parabrisas en un patrón de telaraña que irradiaba desde el punto de impacto. Apagué la luz interior y me encogí en el asiento, y pude oír más impactos, piedras golpeando el vehículo desde múltiples ángulos, no lanzamientos al azar, sino golpes dirigidos que sugerían que algo estaba apuntando a áreas específicas como los cristales, las luces y los paneles. Y el sonido era tan fuerte en la cabina cerrada que no podía oír nada más por encima de mi propia respiración de pánico y el martilleo de las piedras contra el metal. La andanada duró quizá 30 segundos, y luego se detuvo tan bruscamente como había comenzado, dejándome en la oscuridad con los oídos zumbando, todo el cuerpo temblando y la estructura del vehículo crujiendo mientras se asentaba por los impactos. Esperé a lo que viniera después e intenté recordar mi formación sobre encuentros con fauna salvaje. Pero nada de eso se aplicaba, porque los osos no lanzan piedras, los pumas no pinchan neumáticos, y los alces no se mueven con una inteligencia coordinada que corta las vías de escape. Y estaba empezando a aceptar que podría no sobrevivir a la noche cuando oí el resoplido. Vino de justo fuera de la ventanilla del conductor, tan cerca que pude oír la humedad en él, una exhalación gutural y profunda, que sonaba como un gran primate, o quizá una persona con graves daños respiratorios, y el olor que lo acompañaba hizo que el hedor anterior pareciera suave en comparación, como estar a sotavento de un matadero en agosto con una alcantarilla abierta atravesándolo. No me moví, no respiré y miré fijamente al parabrisas agrietado mientras algo masivo desplazaba su peso fuera de la puerta y la suspensión se comprimía ligeramente, como si el vehículo soportara una carga adicional, y supe sin verlo que lo que fuera que estaba ahí estaba apoyado contra el chasis, o mirando por la ventanilla, o preparándose para arrancar la puerta de sus bisagras y sacarme a rastras a la oscuridad. El momento se estiró y se distorsionó, como hace el tiempo bajo estrés extremo, y estaba buscando mi arma con la vaga idea de disparar a través de la puerta, cuando la radio de repente crepitó y cobró vida con la voz de Mackey diciendo: «Whitehorse, aquí la central. ¿Me recibe? Se requiere control de estado». Y la cosa de fuera hizo un sonido que no puedo describir, salvo para decir que fue entre un gruñido y un grito, y golpeó el vehículo con tanta fuerza que toda la estructura se meció sobre los neumáticos deshinchados. Agarré la radio, pulsé el micro y grité: «Agente necesita ayuda. Inicio del sendero 418. Contacto hostil desconocido». Pero todo lo que recibí fue estática entrecortada y lo que podría haber sido Mackey, pidiéndome que repitiera. Y luego la señal se cortó de nuevo y me quedé sola con la cosa que ahora estaba rodeando el vehículo, con zancadas largas y deliberadas que hacían vibrar el suelo con cada pisada. Podía seguir su posición por el sonido y el olor, moviéndose desde el lado del conductor hacia el frente, luego al lado del pasajero y a la parte trasera en una órbita lenta que nunca se detenía ni aceleraba. Y cada vez que pasaba por una ventanilla vislumbraba una sombra más oscura que la oscuridad circundante, lo bastante alta como para que sus hombros estuvieran al nivel del techo del vehículo, lo que la situaba en 2,5 metros o casi 3 como mínimo, suponiendo que no estuviera encorvada. El círculo continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Y luego se detuvo en la parte trasera del vehículo y oí un gemido metálico, y sentí que toda la estructura se levantaba ligeramente, como si algo estuviera probando si podía volcarlo por completo. La suspensión chirrió y el chasis se retorció, y yo agarraba el volante con la fuerza suficiente
para hacerme daño en las manos, cuando la estructura volvió a caer con un golpe que hizo que me castañetearan los dientes. Y luego hubo silencio, un silencio total, sin pisadas, ni respiración, ni movimiento de ningún tipo. Esperé, conté los latidos de mi corazón y llegué a 300, antes de arriesgarme a encender mi linterna y barrer el aparcamiento a través de las ventanillas. Y no vi nada más que el bosque vacío, la papelera todavía volcada y mi propio reflejo, pálido como un fantasma en el cristal agrietado. Me quedé en el vehículo hasta el amanecer porque no había otra opción, dormitando a ratos entre sobresaltos de pánico cuando la estructura se asentaba o una rama crujía en algún lugar del bosque, y cuando la primera luz grisácea empezó a filtrarse a través del dosel. Salí lentamente y revisé el perímetro con mi maglite en una mano y mi arma en la otra, aunque no estaba segura de qué bien haría contra algo que podía pinchar neumáticos y lanzar piedras con ese tipo de precisión. El vehículo estaba cubierto de abolladuras, el parabrisas destrozado y los dos neumáticos del lado derecho completamente deshinchados, con los vástagos de las válvulas arrancados y tirados en el suelo. Y alrededor de todo el aparcamiento, en un círculo irregular de unos 18 metros de diámetro, había huellas, docenas de ellas, todas con la misma configuración de 43 centímetros y los profundos impactos de talón marcados en cualquier trozo de tierra blanda. Lo fotografié todo con mi móvil, trabajando rápido porque quería irme antes de que se hiciera de día, por si la cosa volvía o decidía que había terminado de jugar. Y cuando llegué a la parte trasera del vehículo, encontré huellas de manos en el polvo del portón trasero. Huellas de manos enormes con 5 dedos distintos y una palma de casi 30 centímetros de ancho, y crestas dérmicas visibles en la fina capa de polen y suciedad. Hice fotos de cerca, desde 3 ángulos, e intenté levantar una huella con cinta adhesiva de mi botiquín de primeros auxilios, pero no funcionó porque las crestas no eran lo bastante profundas, y estaba allí, intentando encontrar otro método, cuando oí pisadas que bajaban por el sendero desde la dirección por la que había huido la noche anterior. Me giré con mi arma desenfundada y el corazón en la garganta, pero solo era un excursionista, un tipo de mediana edad con equipo de rey y expresión preocupada que se detuvo en seco cuando me vio apuntándole con una pistola al centro de su torso. Bajé el arma y le dije que se identificara, y dijo que se llamaba Tom algo y que estaba haciendo un tramo del Arizona Trail, y que si se había topado con la escena de un crimen o algo así, y yo le miré a él, miré mi vehículo y miré las huellas a nuestro alrededor, y tomé una decisión de la que me he arrepentido cada día desde entonces. Le dije que había habido algo de vandalismo durante la noche y que necesitaba bajar para pedir ayuda. Y le pregunté si le importaría caminar conmigo de vuelta a la carretera principal, donde podría conseguir cobertura, y aceptó sin hacer demasiadas preguntas, porque los guardabosques con armas desenfundadas generalmente significan que ha pasado algo grave. Caminamos las 8 millas de vuelta hasta el cruce de la Forest Road, 418, con la carretera asfaltada en unas 3 horas. Conseguí cobertura alrededor de la milla 6, llamé a la central y le dije a Mackie que mi vehículo había sido inutilizado por vandalismo y que necesitaba una grúa y que me llevaran de vuelta a la oficina. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí, solo frustrada, y dijo que enviaría a alguien. No mencioné las huellas, ni las piedras, ni la cosa que había rodeado mi vehículo toda la noche, porque Tom estaba allí escuchando y yo necesitaba sonar profesional y competente. Y para cuando llegamos a la carretera, ya me había convencido de que la mayor parte de lo que había experimentado podía explicarse por el estrés, la poca luz y la imaginación hiperactiva de alguien solo en el bosque después de encontrar una huella extraña. La grúa llegó sobre el mediodía, con Mackay siguiéndola en su vehículo de guardabosques.
me miró a la cara y volvió a preguntar si realmente estaba bien. Y dije que sí, y no insistió, lo cual agradecí, aunque pude ver cómo catalogaba los arañazos en mis manos, la suciedad de mi uniforme y la forma en que no podía mirarle directamente a los ojos. Volvimos en coche a la oficina en Flagstaff y presenté un informe preliminar del incidente describiendo vandalismo a un vehículo gubernamental, incluyendo neumáticos deshinchados y daños por piedras. Mackie lo leyó, frunció el ceño y preguntó si había visto quién lo hizo, y dije que no, que ocurrió mientras estaba en mi tienda, lo cual era técnicamente cierto, aunque omitía básicamente todo lo que importaba. Me dijo que me tomara el resto de la semana libre y descansara, y que hablaríamos de un informe completo después de que tuviera tiempo para relajarme. Fui a casa, me di la ducha más larga de mi vida y luego me senté en mi cocina, bebiendo café y mirando mi móvil, donde estaban guardadas las fotos, intentando decidir qué hacer a continuación. Pasé el día siguiente revisando las fotos y el video que había tomado, y fue entonces cuando me di cuenta de que mi cámara corporal había estado grabando todo el tiempo, aunque había olvidado apagarla después de documentar el campamento ilegal, lo que significaba que tenía imágenes de todo lo que ocurrió desde el momento en que oí el primer golpe hasta que entré en el vehículo. Pasé los archivos a mi ordenador portátil y empecé a verlos. Los primeros 40 minutos eran solo documentación rutinaria de la patrulla, pero alrededor del minuto 50, cuando estaba recogiendo el campamento, se oían claramente los golpes, luego mi respiración acelerándose, y después el audio alcanzó su punto máximo cuando empecé a correr, y había un ruido de fondo que el software de reproducción no dejaba de marcar como posible habla, pero que no sonaba a ningún idioma que yo reconociera. Las imágenes se volvieron caóticas durante la carrera de vuelta al vehículo, con la cámara rebotando y el objetivo captando fragmentos del bosque y el sendero. Y luego hubo una secuencia clara de 3 segundos en la que el objetivo apuntó hacia atrás, por donde había venido, y en el último fotograma, antes de que me girara de nuevo hacia adelante, había algo, una forma alta y oscura, moviéndose entre 2 troncos de pino, ponderosa, a unos 40 metros detrás de mí. Congelé la imagen, hice zoom y sentí que se me oprimía el pecho cuando vi lo que parecía una figura humanoide de complexión robusta, cubierta de pelo oscuro, con hombros demasiado anchos, brazos demasiado largos y una cara que no pude distinguir debido a la iluminación y la resolución. Reproduje esa secuencia 20 veces y tomé capturas de pantalla de varios fotogramas, y cada vez que miraba estaba más segura y menos segura a la vez. Segura de que algo me había estado siguiendo, pero menos segura de que la forma que veía fuera realmente lo que mi mente quería interpretar, porque el cerebro humano está programado para encontrar caras y cuerpos en patrones aleatorios, y no podía descartar que estuviera viendo un tronco de árbol, una sombra o un artefacto de la compresión. La grabación continuaba con mi llegada al vehículo y el descubrimiento de los neumáticos pinchados, y se oía el impacto de la primera piedra, y mi chillido, y luego solo respiración agitada, y sonidos de impacto durante 30 segundos, y después estaba el pico de audio cuando la cosa resopló fuera de la ventanilla y el micrófono de la cámara se distorsionó por el volumen. El encuadre tembló cuando la cosa golpeó el vehículo, y luego el objetivo se autoajustó a la poca luz y fue entonces cuando empezó la corrupción de datos. Líneas horizontales, distorsión de color y luego pérdida total de la señal, solo con audio. Y el audio continuó durante otro minuto con golpes sordos, crujidos, mi respiración y el graznido de la radio, y luego nada. El archivo terminaba en 02 horas 17 horas y 4 de tiempo transcurrido. Revisé la carcasa de la cámara y encontré una grieta a lo largo del soporte de montaje, donde algo la había golpeado con la fuerza suficiente
para dañar los componentes internos, y cuando saqué la tarjeta SD, el borde estaba deformado, como si hubiera sido comprimido o calentado. Y me di cuenta de que lo que me golpeó durante la noche probablemente también golpeó la cámara con la fuerza suficiente para corromper el medio de almacenamiento. Probé un software de recuperación de archivos, pero todo lo que obtuve fueron fragmentos y ruido, y me quedé allí, mirando el único fotograma nítido con la forma humanoide, y supe que tenía que tomar una decisión. Podía incluir esto en mi informe oficial y enfrentarme al inevitable escepticismo y al daño a mi carrera, o podía mantenerlo en secreto, dejar que el incidente desapareciera en las estadísticas de vandalismo rutinario y pasar el resto de mi carrera preguntándome si había sido una cobarde o simplemente pragmática. Pasé 2 días más pensándolo y revisando cada una de las otras fotos, rastros de GPS y mediciones que había tomado. Y luego volví a la oficina y le dije a Mackie que quería presentar un informe complementario. Me dijo que adelante, y me senté y escribí todo lo que había sucedido en un lenguaje clínico y objetivo, con marcas de tiempo, coordenadas y referencias de documentación. Y adjunté las fotos de las huellas de las manos, y el único fotograma nítido de la grabación de la cámara corporal, y le di a enviar. Y luego me senté y esperé a que llegaran las consecuencias. Tardaron 3 días, y las consecuencias llegaron en forma de una reunión con Mackie, su supervisor y un representante de la oficina regional, que hicieron preguntas muy cuidadosas sobre mi nivel de estrés, la calidad de mi sueño y si había experimentado algún síntoma inusual desde el incidente. Y respondí honestamente que dormía mal y tenía algo de ansiedad por volver al campo, pero que mi función cognitiva era normal y que mantenía cada palabra de mi informe. Me pusieron de baja administrativa a la espera de una evaluación médica, que es la política para cualquier guardabosques que informe de un encuentro potencialmente traumático o muestre signos de deterioro relacionado con el estrés. Y pasé una semana sometiéndome a evaluaciones psicológicas, exámenes físicos y entrevistas con una terapeuta especializada en trauma en entornos salvajes. La terapeuta fue bastante buena, la verdad. No desestimó mi experiencia ni intentó buscarle una explicación. Simplemente me ayudó a procesar el miedo y la incertidumbre y a desarrollar estrategias de afrontamiento para la hipervigilancia y la respuesta de sobresalto que había desarrollado. Y al final de la semana me dio el alta para volver al servicio con una recomendación de sesiones de seguimiento y una restricción temporal de patrullas en solitario. Volví al trabajo esperando apoyo o ridiculización y obtuve algo intermedio. Mis compañeros fueron profesionales pero distantes, como si no estuvieran seguros de cómo actuar con alguien que había presentado un informe sobre un críptido. Y Mackie siguió asignándome trabajo de oficina y turnos en el centro de visitantes, como si me estuviera protegiendo a mí, o quizá protegiendo la reputación del distrito manteniéndome alejada del campo. El informe complementario subió por la cadena de mando hasta la Oficina Regional de Fauna Salvaje y enviaron a un biólogo a investigar el lugar unas 2 semanas después de mi encuentro inicial. Volvió con mediciones, fotos y una evaluación preliminar de que las huellas eran consistentes con un gran primate, pero no podían ser autenticadas sin muestras de comparación controladas, que no existían para ninguna especie conocida en América del Norte. Tuvo cuidado de no usar la palabra pie grande en su informe, pero tampoco lo descartó. Simplemente señaló que la evidencia era intrigante, pero no concluyente, y recomendó un seguimiento adicional de la zona, con cámaras de fototrampeo y la documentación sistemática de cualquier signo anómalo futuro. Instalaron 4 cámaras en los senderos alrededor de la zona 418 y asignaron una rotación de guardabosques para revisarlas semanalmente. Y durante el mes siguiente,
Las cámaras grabaron ciervos, alces, osos negros y coyotes, y exactamente 0 primates grandes o actividad bípeda inusual. Volví a las tareas de patrulla regulares a finales de julio, después de que terminara el periodo de evaluación psicológica. Pero Maki me mantuvo en pareja con otro guardabosques durante las 2 primeras semanas, lo cual agradecí, aunque me hizo sentir como si me trataran con pinzas. Mi compañero era un tipo llamado Derek Chen, que había trabajado en el distrito durante 5 años y tenía fama de ser imperturbable. En nuestra segunda patrulla conjunta, me preguntó directamente qué creía que había visto esa noche, y le dije honestamente que no lo sabía. Algo grande, bípedo, y lo suficientemente inteligente como para inutilizar un vehículo y lo suficientemente estratégico como para cortarme la vía de escape. Él asintió y dijo que había oído historias similares de cazadores y excursionistas a lo largo de los años, pero nunca nada con una documentación tan sólida. Y ahí terminó el asunto, sin juicios ni burlas, solo la aceptación de que a veces ocurren cosas raras en el bosque y te enfrentas a ellas y sigues adelante. En agosto volví a las patrullas en solitario porque andábamos faltos de personal. La temporada de incendios nos tenía a todos ocupados y no podía quedarme en la oficina para siempre sin perder los nervios por completo. Maki me asignó a las secciones del sur del distrito, lejos de la zona 418, lo que me pareció bien porque de todos modos no estaba preparada para volver allí. Llevaba mi móvil, mi GPS, mi radio y mi arma a todas partes, y estaba hipervigilante con los sonidos, los olores y cualquier cosa fuera de lugar. Pero el bosque era solo el bosque, normal, hermoso y ligeramente peligroso, como se supone que es la naturaleza salvaje. Y después de unas semanas, la ansiedad aguda comenzó a desvanecerse en una conciencia de fondo más manejable de que algo había sucedido, pero que ya había pasado y yo había sobrevivido. Las cámaras de fototrampeo captaron algo a mediados de septiembre, una breve secuencia de la cámara montada más cerca del cruce del desagüe, donde había encontrado la primera huella, que mostraba una gran figura oscura moviéndose a través del encuadre a las 3:17 de la madrugada del 14 de septiembre. La grabación era granulada y la figura estaba a contraluz por la luna que se filtraba a través del dosel, por lo que no se podían distinguir detalles, pero era claramente bípeda y muy alta, y se movía con unos andares fluidos que no coincidían con ninguna fauna conocida de la zona. La oficina regional recogió la grabación y la envió a un laboratorio de análisis de vídeo especializado en documentación de fauna salvaje, y volvieron con una evaluación de que el sujeto medía aproximadamente entre 2,5 metros y casi 3 de altura. Basándose en la comparación con las dimensiones de árboles conocidos en el encuadre, se movía a unas 4 millas por hora y mostraba patrones de locomoción inconsistentes con la marcha humana, pero no concluyentemente no humanos, dadas las limitaciones de resolución e iluminación. La grabación circuló por la oficina del distrito y generó un renovado interés en el caso, pero sin imágenes más claras o pruebas corroborantes adicionales, no fue suficiente para cambiar el estado oficial de incidente inexplicado a encuentro con un críptido confirmado. Solicité un traslado al BLM en octubre, porque necesitaba un cambio y porque cada vez que pasaba por el desvío de la FR 418, sentía que se me oprimía el pecho y mis manos agarraban el volante con demasiada fuerza, y Maki lo aprobó sin hacer demasiadas preguntas, aunque ambos sabíamos que estaba huyendo de algo que no podía nombrar. El BLM me ofreció un puesto de gestión de terrenos con base en su oficina de Kingman, que estaba lo suficientemente lejos de Coconino como para no terminar accidentalmente en esas quebradas de pinos Ponderosa nunca más. Acepté, presenté mi renuncia y pasé mis 2 últimas semanas con el Forest Service formando a mi reemplazo y empaquetando 3 años de equipo e informes acumulados. Mi último día
fue el 31 de octubre, lo que me pareció apropiadamente ominoso, dado todo lo que había sucedido. Y hubo una pequeña reunión de despedida en la oficina donde la gente dijo cosas amables. Me dieron una placa y evitaron cuidadosamente mencionar el informe del incidente, que básicamente había terminado mi carrera con el service, aunque nadie quisiera decirlo en voz alta. Derek me alcanzó cuando salía y me entregó una memoria USB, diciendo que había hecho copias de toda mi documentación, incluyendo las grabaciones de la cámara corporal y las capturas de las cámaras de fototrampeo, por si alguna vez quería compartir mi historia o necesitaba las pruebas para algo en el futuro. Le di las gracias y le pregunté por qué me creía cuando la mayoría de la gente no lo hacía, y dijo que había tenido su propio encuentro en 2019 mientras trabajaba en una operación de búsqueda y rescate en la misma zona. Nada tan dramático como el mío, pero suficiente para convencerle de que algo grande y desconocido vivía en esos bosques y se mantenía justo fuera del alcance de la confirmación. Nos dimos la mano, me fui, conduje hasta Kingman. Empecé mi nuevo trabajo e intenté con todas mis fuerzas no pensar en lo que había dejado atrás. El trabajo en el BLM era diferente, más sobre permisos de uso de la tierra, adjudicaciones de pastoreo y derechos mineros, que sobre fauna y patrullas en la naturaleza. Y se me daba bien, de una forma mecánica y competente que no requería pasión ni implicación personal. Me mudé a un pequeño alquiler en Kingman y me instalé en una rutina de trabajo, gimnasio, compras y sueño. Los fines de semana conducía hasta las zonas desérticas y recorría los senderos de baja altitud donde la vegetación era creosota y cholla en lugar de pino ponderosa y roble, y me decía a mí misma que me estaba curando y avanzando. Aunque todavía no podía dormir sin una luz de noche, todavía me sobresaltaba con los ruidos inesperados y todavía revisaba compulsivamente la linde del bosque cada vez que estaba al aire libre. El Arizona Daily Sun publicó una historia sobre mi incidente a finales de noviembre, enterrada en la edición de fin de semana, entre la cobertura deportiva local y los anuncios por palabras, con el titular «Guardabosques informa de un encuentro inusual cerca de Flagstaff», y un breve resumen que conseguía que todo sonara como una combinación de un susto con un oso y una reacción de estrés. Citaban a Mackey diciendo que el Forest Service se toma en serio todas las preocupaciones de seguridad y ha implementado un seguimiento reforzado en la zona. Y citaban al biólogo de fauna salvaje diciendo que las pruebas eran interesantes, pero no concluyentes. Incluyeron una de mis fotos de las huellas, pero la colocaron de una manera que la hacía parecer ambigua y posiblemente un montaje. Leí el artículo una vez, luego tiré el periódico al reciclaje y no volví a mirarlo, porque ¿qué sentido tenía? La historia ya estaba ahí fuera. Para el lunes se habría olvidado y mi parte en ella había terminado. No, excepto que no había terminado, porque todavía tenía la memoria USB que Derek me había dado, y todavía tenía los recuerdos que no se desvanecían por mucho tiempo que pasara, y en diciembre empecé a escribirlo todo con más detalle de lo que permitían los informes oficiales, no porque pensara que alguien lo leería o lo creería, sino porque necesitaba sacarlo de mi cabeza y ponerlo en la página, donde pudiera existir independientemente de mi constante rumiación. Escribí sobre el olor y los sonidos, y la sensación de ser cazada por algo que entendía de estrategia y táctica. Y escribí sobre las huellas y el vehículo dañado, y la grabación corrupta, y la secuencia de la cámara de fototrampeo. Y escribí sobre el momento en que oí el resoplido fuera de la ventanilla, y supe con absoluta certeza que iba a morir esa noche, y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Terminé el relato completo a principios de enero. Lo guardé en múltiples ubicaciones y le envié una copia a Derek, quien respondió que agradecía que lo compartiera, y que si alguna vez quería hacerlo público,
Conocía a algunos investigadores que estudiaban estas cosas seriamente y podrían ayudar a contextualizar mi experiencia, pero no estaba preparada para eso. Y se lo dije. Doné mi arma reglamentaria a la subasta de la policía de Prescott en febrero, porque ya no podía mirarla sin recordar cómo la había desenfundado esa noche y sabido instintivamente que no sería suficiente, que lo que fuera que rodeaba mi vehículo absorbería las balas como había absorbido mis intentos de escapar, mis llamadas de ayuda por radio y mi creencia de que estaba a salvo en la naturaleza que había trabajado por 3 años. Pensé que ese sería el final, que había escrito mi relato, purgado la experiencia y seguido adelante con mi vida en Kingman, gestionando permisos de pastoreo y prospecciones minerales. Pero en marzo recibí una llamada de la oficina regional diciendo que necesitaban que volviera a Flagstaff para consultar sobre otro incidente. Un equipo de mantenimiento de senderos que trabajaba en la misma zona había informado de que habían encontrado un campamento que había sido sistemáticamente destruido. Tiendas de campaña hechas jirones, equipo esparcido, árboles derribados y excrementos humanos untados en el equipo restante. Y habían encontrado huellas en el lugar que coincidían con las medidas que yo había documentado el junio anterior. Les dije que ahora estaba en el BLM y que deberían encargarse de ello el personal actual del Forest Service, pero dijeron que el equipo me solicitaba específicamente a mí, porque era la única guardabosques registrada que se había enfrentado a pruebas similares y necesitaban a alguien que no lo descartara de entrada. Conduje hasta Flagstaff a finales de marzo y me reuní con el jefe de equipo en la oficina del distrito. Me enseñó fotos del campamento destruido y sentí que se me caía el alma a los pies cuando vi las huellas y el patrón de daños, tan similar a lo que yo había experimentado, que podría haber sido la misma entidad o la misma noche desplazada en el tiempo. Fuimos al lugar con un equipo completo de documentación, incluyendo al biólogo de fauna salvaje y a un investigador de la Policía Judicial de la oficina del sheriff del condado, y recorrí el perímetro, tomé medidas e intenté ser profesional mientras me temblaban las manos, y mi visión periférica no dejaba de captar movimientos que no estaban allí. Las huellas eran frescas, de unas 12 horas de antigüedad, basándose en el contenido de humedad y la falta de alteración por el viento, y rodeaban el campamento en ese mismo patrón deliberado que había visto alrededor de mi vehículo. Y en el centro del claro había una pila del equipo de los campistas, dispuesta en lo que parecía una advertencia, un mensaje o quizás solo la destrucción aleatoria de algo que no entendía o no le importaba la propiedad humana. Los campistas habían huido al amanecer y conducido directamente a la estación de guardabosques sin siquiera recoger su equipo, y cuando los entrevisté por separado, todos contaron la misma historia. Algo grande había rodeado su campamento toda la noche, lanzando piedras, sacudiendo árboles y haciendo vocalizaciones que no sonaban como ningún animal que reconocieran. Uno de ellos había grabado un video con el móvil que mostraba una forma oscura, moviéndose entre los árboles a unos 50 metros. Pero la resolución era demasiado pobre y la iluminación demasiado mala para distinguir detalles. Vi el video y sentí que se me oprimía el pecho cuando reconocí los andares, la silueta y la forma en que se movía entre los troncos de pino, ponderosa sin perturbar las ramas más bajas. Le dije al investigador que esto era consistente con mi documentación anterior y que debería tomarlo en serio como una amenaza potencial para la seguridad pública, incluso si no podía identificar la amenaza específica. El Forest Service cerró toda la sección alrededor de la FR 418 a la acampada nocturna y emitió un aviso público sobre el aumento de la actividad de la fauna en la zona, que era su forma de advertir a la gente sin usar palabras como pie grande o primate desconocido que generarían atención mediática y tráfico de turistas.
Aumentaron las patrullas de guardabosques, añadieron más cámaras de fototrampeo e implementaron un protocolo de registro obligatorio para cualquiera que recorriera las secciones remotas. Y durante unas semanas pareció que tal vez el seguimiento reforzado capturaría pruebas definitivas o asustaría a la cosa hacia otra sección del bosque donde no se encontraría con humanos. Pero en mayo hubo otro incidente. Un excursionista solitario encontrado inconsciente en un sendero a unas 3 millas de donde yo tuve mi encuentro, con lesiones consistentes con un ataque de un animal grande, incluyendo hematomas profundos, una clavícula fracturada y heridas de defensa en los antebrazos, donde había intentado protegerse la cara y la cabeza. No participé en esa investigación porque para entonces ya estaba de vuelta en Kingman, y solo me enteré a través de Derek, que me llamó para contármelo y preguntarme si estaba bien, dados los evidentes paralelismos. Le dije que estaba bien, aunque no lo estuviera, aunque había empezado a tener pesadillas de nuevo sobre ser rodeada en la oscuridad por algo que no podía ver ni escapar, y había empezado a evitar los bosques por completo y a ceñirme al senderismo en el desierto, donde las líneas de visión son abiertas y nada puede acercarse sin ser visto desde cientos de metros de distancia. El excursionista se recuperó después de un mes en el hospital y dijo a los investigadores que había sido atacado por una gran criatura simiesca que salió de la nada y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente antes de que pudiera siquiera sacar el cuchillo que llevaba para despejar el sendero. Su relato era tan similar al mío y a los informes de los campistas que incluso los escépticos de la oficina regional tuvieron que admitir que había un patrón de algo peligroso ocurriendo en esa área específica. Los medios de comunicación se hicieron eco del ataque de mayo porque las lesiones eran lo suficientemente graves como para justificar la documentación hospitalaria y el excursionista estaba dispuesto a hacer pública su historia. De repente, había furgonetas de los informativos en la oficina del distrito y reporteros llamando a mi móvil. De alguna manera, aunque había dejado el service 6 meses antes, y mi número no era público. Rechacé todas las solicitudes de entrevista, bloqueé todas las llamadas desconocidas e intenté ignorar todo el asunto mientras circulaba por las noticias locales durante una semana antes de ser reemplazado por la siguiente crisis, escándalo o historia de interés humano. El Forest Service emitió un comunicado diciendo que estaban investigando una serie de incidentes relacionados con posible fauna agresiva y que no tenían pruebas de actividad de críptidos a pesar de las informaciones sensacionalistas. Mackie hizo una entrevista en la que caminó cuidadosamente por la delgada línea entre reconocer los incidentes y descartar el ángulo de pie grande, y yo lo vi desde Kingman y me sentí simultáneamente reivindicada y olvidada. En junio tuve lo que solo puedo describir como un ataque de pánico en toda regla mientras caminaba sola por las Hualapai Mountains, en las afueras de Kingman, desencadenado por el olor de algo muerto mezclado con el mantillo del bosque, que me recordó demasiado a esa noche y me sumió en una espiral de hiperventilación, visión de túnel y un ritmo cardíaco que se disparó a 180 hasta que tuve que sentarme en el sendero y hacer los ejercicios de respiración que la terapeuta me había enseñado hasta que pude volver a funcionar. Conduje a casa. Pedí cita con un terapeuta de trauma especializado en TPT y empecé a trabajar en el incidente de una manera más estructurada, con terapia de exposición, procesamiento cognitivo y medicación para ayudar a controlar los picos de ansiedad. Y lentamente, a lo largo del verano, empecé a sentir que tal vez podría recuperar algo de normalidad, aunque nunca volvería a ser la persona que era antes del 17 de junio. El Forest Service nunca encontró pruebas definitivas de lo que había en esos bosques. Las cámaras de fototrampeo capturaron atisbos, sombras y algunas secuencias claras de algo bípedo y muy grande
moviéndose a través del encuadre demasiado rápido para ser analizado en detalle. Las huellas aparecían esporádicamente en los senderos y cerca de campamentos alterados, pero siempre en lugares o condiciones que impedían una autenticación concluyente. Los incidentes disminuyeron después de julio, cuando llegó la temporada del monzón y la zona se volvió menos accesible para excursionistas y campistas ocasionales. Para agosto, los medios de comunicación habían pasado a otra cosa. Las patrullas de guardabosques habían vuelto a sus niveles normales, y la postura oficial era que había habido una serie de encuentros inusuales, pero explicables con osos negros agresivos, o posiblemente un oso grizzly desplazado que venía de Nuevo México. Yo sabía que no eran osos, sabía que no era un grizzly, y sabía que la verdad nunca sería reconocida oficialmente, porque las pruebas no eran concluyentes, y las implicaciones eran demasiado disruptivas para la cómoda narrativa de que sabemos lo que vive en nuestros bosques y lo tenemos todo catalogado y controlado. Pero también sabía lo que había experimentado, lo que había documentado y lo que me había dejado inconsciente entre las acículas de pino, con una fractura de cráneo, una grabación corrupta y el tipo de trauma que no se desvanece solo porque te traslades a otra agencia, te mudes a otra ciudad o escribas relatos detallados que nadie publicará jamás. El primer aniversario del incidente llegó y pasó en junio del año siguiente, y lo conmemoré discretamente conduciendo hasta Flagstaff y quedando con Derek para tomar un café. Me dijo que en la zona 418 todavía recibían informes esporádicos, pero nada tan grave como la temporada anterior, y que habían reducido el seguimiento reforzado porque el presupuesto no podía soportar el mantenimiento indefinido de las cámaras y el aumento de la cobertura de patrullas para algo que podría haberse ido o podría no haber estado nunca allí, dependiendo de a quién preguntaras. Le hablé de mi progreso en la terapia, de mi trabajo con el BLM y de mi decisión de mantenerme alejada de los entornos de bosque denso en el futuro previsible. Y él lo entendió sin que tuviera que explicarle que algunos encuentros te cambian de formas que no se pueden arreglar, solo gestionar. Todavía tengo la memoria USB con toda la documentación, y todavía tengo las cicatrices en el cuero cabelludo donde tuvieron que graparme después de 4 horas inconsciente en la naturaleza, y todavía tengo las pesadillas, quizá 2 veces al mes, en las que estoy de vuelta en ese vehículo con algo dando vueltas fuera, sin ayuda en camino y con la certeza de que voy a morir en la oscuridad sin que nadie sepa nunca qué me mató. Doné mi arma reglamentaria no porque la culpara por no protegerme, sino porque cada vez que la veía me recordaba el momento en que me di cuenta de que el acero, el entrenamiento y la autoridad no significaban nada contra algo que operaba fuera de las reglas que yo había pasado mi carrera haciendo cumplir, y no podía seguir llevando ese recordatorio sin que rompiera algo fundamental en cómo me veía a mí misma y mi lugar en el mundo. Nunca volvieron a llamarme para consultar, después de que la víctima del ataque de mayo se recuperara y diera su declaración, y nunca me ofrecí voluntaria para volver a la zona, porque sabía lo que encontraría. Sabía que no cambiaría nada, y sabía que ya había pagado el precio necesario para aprender que algunos misterios no están destinados a ser resueltos, solo a ser sobrevivido. El Arizona Daily Sun nunca publicó una historia de seguimiento, y mi informe complementario existe en algún archivo de la oficina regional, donde acumulará polvo digital hasta que alguien decida purgar archivos antiguos o un investigador, décadas después, tropiece con él y se pregunte qué sucedió realmente en el Coconino National Forest en junio de 2023. Me trasladé a otra oficina del BLM en Nevada el mes pasado, porque Kingman todavía estaba demasiado cerca de Flagstaff y necesitaba más distancia entre yo misma y los bosques donde había trabajado, la entidad que había encontrado y la versión de mí misma que desenfundó un arma reglamentaria
y le metió 2 balas en el centro del torso a algo que las absorbió como gotas de lluvia y siguió avanzando. La nueva oficina está en Ely, y el paisaje circundante es de desierto alto y topografía de cuencas y cordilleras expuestas, donde se puede ver a kilómetros en cualquier dirección y nada puede acercarse sin proyectar una sombra o levantar polvo. Y eso me va bien, porque he aprendido que la seguridad no consiste en estar armado, entrenado o respaldado por la autoridad institucional, sino en poder ver lo que viene y tener suficiente terreno abierto para correr. He grabado este testimonio porque los informes oficiales no capturan la realidad visceral de lo que sucedió. El olor, los sonidos y la certeza absoluta de ser una presa. Y porque alguien debería conocer la historia completa, aunque nunca vaya más allá de este archivo en mi móvil. Me llamo Angela Whitehorse y fui guardabosques adjunta en el Coconino National Forest, hasta que me encontré con algo en las quebradas de pinos. Ponderosa que no podía existir según nuestras taxonomías y protocolos, pero que existía de todos modos, con la suficiente presencia física como para inutilizar mi vehículo, corromper mis pruebas y dejarme sangrando entre las acículas de pino, con una fractura de cráneo y el tipo de miedo que te reconfigura el sistema nervioso permanentemente. Le disparé 2 veces con mi arma reglamentaria a una distancia de aproximadamente 2,5 metros, 2 balas al centro del torso, exactamente como me habían entrenado, y apenas se inmutó antes de acortar la distancia y golpearme con la fuerza suficiente para romper un hueso y acabar con mi conciencia. Desperté 4 horas después, con la linterna de un excursionista y el olor a pino, a cobre y a ese hedor almizclado a podredumbre y perro mojado que todavía puedo evocar si lo pienso demasiado. Los informes médicos confirman las lesiones, la cronología y la ubicación, y la grabación corrupta de la cámara corporal confirma que algo estaba allí, aunque la corrupción impida una identificación clara. Y las secuencias de las cámaras de fototrampeo y los otros incidentes confirman que no soy la única que se lo ha encontrado, aunque sea la única guardabosques lo bastante estúpida como para ponerlo todo por escrito, firmarlo con mi nombre y aceptar las consecuencias para mi carrera. Me recuperé por completo según el neurólogo que me dio el alta para el servicio después de 6 semanas de seguimiento por complicaciones del hematoma subdural. Pero recuperación es un término médico que no tiene en cuenta las secuelas psicológicas, ni la hipervigilancia, ni la forma en que ya no puedo estar en un bosque denso sin que mi sistema nervioso autónomo me inunde de adrenalina y cortisol y un impulso abrumador de correr. Me trasladé a la gestión de tierras del BLM porque no podía quedarme con el Forest Service sin que finalmente me asignaran de nuevo a áreas donde podría encontrarlo otra vez. Y doné mi arma de fuego a una subasta de la policía, porque llevarla era como llevar un talismán que ya había demostrado ser ineficaz cuando más importaba. Lo que me mantiene despierta cuando no lo hacen las pesadillas es la pregunta de cuántos otros guardabosques, excursionistas o cazadores han tenido encuentros similares y han guardado silencio porque sabían cómo sería recibida la historia, cómo las risas, el escepticismo y la preocupación por su salud mental pesarían más que cualquier consideración de las pruebas que trajeran, y cómo la presión institucional para explicarlo todo a través del comportamiento convencional de la fauna o la psicología humana trituraría incluso la documentación más sólida hasta convertirla en solo otro incidente, inexplicado, archivado y olvidado. Sé que no soy la primera y no seré la última, y sé que los bosques guardarán sus secretos porque no estamos equipados, ni cultural ni institucionalmente, para aceptar lo que esos secretos podrían revelar sobre cuánto no sabemos y no podemos controlar.
El Coconino National Forest tiene más de 1.800.000 acres de pino ponderosa, abeto de Douglas y roble de Gambell, cubriendo un terreno que va de los 1.500 a los 3.600 metros de altitud, con cientos de millas de senderos sin mantenimiento y áreas salvajes sin carreteras donde algo grande, bípedo y peligrosamente territorial podría vivir durante décadas o siglos sin ser nunca documentado de forma definitiva. Y la probabilidad estadística de que yo esté mintiendo o delirando es reconfortante para todos los que quieren creer que los bosques están catalogados, son seguros y están libres de depredadores alfa desconocidos. Pero la probabilidad no cambia lo que sucedió el 17 de junio, cuando le metí 2 balas de 9 milímetros en el pecho a algo y vi cómo seguía avanzando. Voy a terminar esta grabación ahora porque he dicho todo lo que tenía que decir y porque puedo oír el temblor en mi voz, lo que significa que me estoy acercando demasiado a la respuesta traumática y necesito dar un paso atrás y usar mis estrategias de afrontamiento antes de que esto se convierta en una espiral de pánico. Pero quiero dejar claro que todo lo que he descrito es cierto según mi mejor recuerdo y documentación. Y si alguien encuentra esto dentro de años, cuando yo esté muerta, jubilada, o finalmente lo bastante loca, como para estar internada, espero que entienda que algunos encuentros te cambian fundamentalmente y que algunas pruebas se suprimen no por una conspiración, sino por una falta de voluntad colectiva para aceptar implicaciones que amenazan las cómodas narrativas sobre el dominio humano, la certeza científica y la integridad catalogada de nuestro mundo natural. Me tiemblan las manos y necesito dejar de hablar, y necesito apagar esta grabación, y necesito tomar mi medicación y practicar mis ejercicios de respiración. Pero primero necesito decir que no me arrepiento de haber presentado el informe, ni de haber adjuntado las pruebas, ni de haber mantenido mi versión, aunque me costó la carrera que había construido, la credibilidad que me había ganado y la sensación de seguridad que había sentido en la naturaleza, que había pasado 3 años protegiendo. Hice lo que se suponía que debía hacer. Documenté lo que vi y sobreviví a algo que podría haberme matado. Y si eso no es suficiente para los escépticos, los burócratas o la gente que necesita explicaciones limpias y finales resueltos, entonces ese es su problema, no el mío. La criatura sigue ahí fuera, en las quebradas de pinos ponderosas cerca de la Forest Road 418, en el Coconino National Forest, al noreste de Flagstaff, Arizona, y sigue siendo territorial, y sigue siendo peligrosa, y sigue siendo completamente desconocida para la ciencia a pesar de las huellas y las grabaciones y los múltiples encuentros documentados, y seguirá siendo desconocida porque nos falta la voluntad, o el marco, o el valor institucional para reconocer lo que las pruebas demuestran con claridad. Lo sé porque le metí 2 balas a quemarropa y vi cómo las absorbía y seguía avanzando. Y ese no es un comportamiento consistente con ninguna fauna norteamericana catalogada, pero es absolutamente consistente con un depredador alfa que ha evolucionado para sobrevivir en un terreno donde los humanos rara vez penetran y las pruebas rara vez persisten. He terminado por ahora, voy a apagar la grabación y voy a sentarme aquí, en mi apartamento en Ely, Nevada, y tomar mi medicación y hacer mis ejercicios de respiración e intentar no pensar en acículas de pino y el olor a perro mojado y podredumbre y la sensación del suelo vibrando bajo unas pisadas que no deberían existir. Y mañana volveré a trabajar gestionando permisos de pastoreo y prospecciones minerales del BLM en un país donde las líneas de visión son abiertas y nada puede acercarse sin ser visto. Y podré fingir durante 8 horas que el mundo tiene sentido, que la naturaleza es segura y que mi arma reglamentaria me habría protegido si solo hubiera apuntado mejor.
o me hubiera mantenido más tranquila, o hubiera tenido menos miedo. Pero esta noche probablemente soñaré con círculos en la oscuridad y grabaciones corruptas, y el momento en que me di cuenta de que todo lo que me habían enseñado sobre seguridad en la naturaleza, tiro defensivo y respaldo institucional era inadecuado contra algo que operaba completamente fuera de esos paradigmas. Y me despertaré sudando, revisando las sombras y contando mis respiraciones hasta que llegue el amanecer y pueda fingir de nuevo que estoy bien, recuperada y que he seguido adelante. Soy Angela Whitehorse y esto es lo que sucedió en el Coconino National Forest el 17 de junio y los días siguientes, cuando me encontré con algo desconocido, peligroso y absolutamente real, independientemente de lo que digan o no digan los informes oficiales. Y si estás escuchando esto, entonces probablemente eres el tipo de persona que necesita oírlo, aunque no quieras creerlo. Y espero que nunca tengas que experimentar lo que yo experimenté, porque el coste de ese conocimiento es más alto de lo que cualquier entrenamiento o preparación puede justificar. Mantente alejado de las quebradas de pinos ponderosas cerca de la FR 418, y si ves huellas que no coinciden con ninguna especie conocida, y si hueles ese hedor a perro mojado y podredumbre, y si oyes golpes en la madera en un patrón que sugiere inteligencia, territorio y advertencia, entonces date la vuelta, vete, no mires atrás, y no presentes un informe a menos que estés preparado para sacrificar tu credibilidad, tu carrera y tu sensación de seguridad en aras de una documentación que será explicada, descartada o archivada y olvidada. Voy a apagar la grabación ahora, y he terminado de hablar de esto, y he terminado de revivirlo, y he terminado de intentar hacer que la gente entienda lo que no se puede entender sin la experiencia directa. Y lo único que sé con certeza es que yo sobreviví. La criatura sobrevivió. Las pruebas fueron insuficientes y la verdad está en algún lugar de los archivos corruptos, los informes burocráticos y las pesadillas que no se desvanecen por mucha terapia, medicación o distancia que ponga entre mí y esa noche de junio, en la que todo lo que creía saber sobre la naturaleza y mi lugar en ella resultó ser catastróficamente erróneo.